Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha bien. Buenísimo, gracias. Vamos a esperar unos minutitos porque somos pocos y a medida que se vayan incorporando, iniciamos. Doctor, buenas noches. Le quería Buenas hacer noches. una pregunta, aprovechando que todavía no arrancó la clase. Sí, dígame. El día que dio Warren entré tarde porque estaba en otra cursada que no terminaba y no entendí bien el concepto de lo que es el Warren. ¿Podría más o menos en pocas palabras? Sí, cómo no. Ahora lo explicamos. El concepto de Warren como garantía. No hay problema. Bueno, gracias. No, de nada. Ya van aflojando los participantes a esta altura. Más después de los apuntes de hoy. Después de los apuntes de hoy eliminamos a 20 de un plumazo, así. ¿O no? ¿O no, Suárez? ¿Qué opina? Eso fue un batacazo. Tremendo, ¿viste? Y todavía no empezamos. Bueno, creo que no vamos a hacer muchos hoy. Lo Bueno, bueno que no me va a decir nada de fútbol hoy. sí, te voy a decir igual, porque nosotros perdimos, así que yo estoy acostumbrado a perder. El tema es vos. Yo estoy acostumbrado a perder. No, pero merecieron más, merecieron más. Sí. Bueno, si les parece, a los que pueden, van iniciando la cámara, así nos vemos. Les voy a pasar igual, no sé, aclaración previa. No se preocupen si los apuntes que damos no los pueden leer. Buenas noches, Néstor. Si no los pueden leer, los traducen, y si no, tratamos de darlos en castellano también, no hay ningún tipo de problema, no es que son determinantes ni nada por el estilo, simplemente es para que ustedes vayan viendo que los mismos temas que vemos nosotros se ven en otros lugares del mundo. Es una cuestión, el derecho comercial se ha convertido en una cuestión global. Y ese apunte que les di de securitization, que en realidad es para ver una primera parte, yo se los pasé para que ya los tengan, eso se va a ver en profundidad en el segundo parcial, cuando veamos mercado de capitales, principalmente la forma de reingeniería financiera y las formas de ingeniería financiera con securitizaciones sintéticas y todas esas cuestiones. Pero sí sepan que el tema securitización es transversal no solamente al mercado bursátil, sino también al mercado de créditos. De hecho, arrancó así, cuando ustedes ven, por ejemplo, para bajarlo de chino mandarín a castellano básico, a criollo, van a ver, cuando vean bancario, van a ver que hay un contrato que se llama contrato de factoring. Si agarran el código civil y comercial, hay un contrato dentro de los contratos bancarios que es el factoring. El factoring es una suerte simplificada de securitización, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es una muy simple, muy rústica. Por eso la securitización es más compleja. Pero van a ver cuando lo veamos que, primer punto de aclaración, que no es una cuestión, al principio es difícil, pero es simplemente encontrar la vuelta. Segunda cuestión es que no se asusten por lo del idioma. Me gustaría que todos sepan inglés y algún otro idioma, pero para los que no lo saben, también lo tenemos en castellano. No, les voy a subir un artículo de Héctor Alegría, pero lo que le quería decir es esta cuestión. Ese artículo de securitización que tienen en inglés es de Sir Roy Good, es uno de los mejores comercialistas del mundo, es inglés, y da en la London School of Economics.
que es una de las mejores escuelas de Derecho y de Economía del mundo. Y Héctor Alegría es uno de los mejores doctrinarios latinoamericanos, que se los voy a pasar después. Se llama así, Héctor Alegría. No es tan alegre leerlo, ¿sí? No da tanta alegría leerlo, pero principalmente cuando uno lo tiene que rendir. Pero sepan que está eso. Y para alguno que está preocupado, que hay que pensar en los que no saben inglés, que no quiero decir que es Néstor y Garza, ¿sí? Imagínense si se aplicase con el mismo criterio lo de las vacunas, ¿no? Qué lindo sería. ¿Usted qué piense, Garza? No, o ¿No sea, sería que lindo? no pueda leerlo, porque algún conocimiento básico de inglés tengo, ¿Mm? también pienso en la gente que por ahí que no tiene ese. Por eso le digo que me encantó ese criterio, pero piénsese en este sentido, qué bueno serían los términos de vacuna también, que acá hace lo mismo, ¿no? Fíjese, si trasladamos el mismo concepto, sería fenomenal. Pero más allá de esa cuestión, está el apunte en castellano y está el apunte en inglés. Para los dos, para todo el público consumidor que lo desee. Bueno, ya somos 28, me parece que estamos bien. Como dijo algún presidente, estamos mal, pero vamos bien. Yo creo que el resultado fue que no terminamos tan bien, pero bueno, ya son y 20, así que arrancamos. Bueno, preguntaba la doctora Lamique, Cecilia Lamique, qué era warrant. No me tocó ese tema a mí, le tocó seguramente, lo dio Sandra. El warrant es una garantía, ¿sí? Y se divide en dos clases de warrant, el warrant público y el warrant privado. En realidad el warrant es una figura tradicional tan vieja que ya la había previsto Vélez Sarsfield y Acevedo en el Código de Comercio para la provincia de Buenos Aires, porque es de ascendencia inglesa. Justamente warrant significa, warranty significa garantía, como está inscrito. Nada más que después tenemos las guarranteras que puede ser de acuerdo a la naturaleza del depósito o de aquel sujeto que es depositario, puede ser público o privado el warrant. Hay dos leyes, una de warrant público y otra de warrant privado, pero el funcionamiento del warrant, no a todos se le dice warrant. El warrant es un sistema complejo de depósito de mercaderías que otorga dos certificados. Uno el certificado de depósito por un lado y otro el certificado de warrant o de garantía por el otro. ¿Qué significa? Que el depositario ¿sí? garantiza con las mercaderías, el depositante, perdón, garantiza con las mercaderías que están en las barracas. ¿Dónde se encontraba regulado esto? Bajo el apéndice de auxiliares de comercio en el Código de Comercio como barraqueros. Los barraqueros, ¿vieron cuando pasan por las vías del tren? ¿Sí? Cuando pasan por las vías del tren, que existen unos galpones grandes y que casi todos dicen primer plan quinquenal y segundo plan quinquenal. Bueno, si quedan algunos de esos todavía, Oscar Cortés va a saber de lo que estoy hablando. ¿Sí? Esos son las barracas. ¿Ahí qué se depositaba? ¿Para qué se usaban? Y lo usaban los trenes para depositar lana, cereal y todas cereales y otro tipo de semovientes muchas veces. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue evolucionando y en realidad lo que hay es un certificado de depósito que es el que dice que está depositada determinada clase y cantidad de mercaderías. Y otro certificado que es el warrant que se otorga por eso es una garantía el warrant, es una suerte de garantía real, no es una garantía real en sí misma, pero es una suerte de garantía real. Y la ley le otorga el mismo tratamiento como si fuese garantía real, al igual que a los derechos reales de hipoteca y de prenda. ¿Por qué? Porque les otorga el mismo privilegio y además les da la misma posibilidad de que no se suspendan los intereses, por ejemplo, en caso de falencia. ¿Sí? Argumento, artículos 241 de la ley 24.522. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo necesito que me adelanten plata o necesito hacer una emisión de plata, es decir, necesito liquidez porque no la tengo, es una suerte, si se quiere, en el fondo, también de una securitización rústica,
yo emito los warrants que se encuentran garantizados. Por los warrants me dan plata, obviamente, que se encuentran garantizados contra las mercaderías que están depositadas. Con lo cual es una suerte de, si se acuerdan, si vieron prenda, es una suerte de prenda con desplazamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era la prenda con desplazamiento o no saben lo que es la prenda? ¿Todavía no saben lo que es la prenda? La prenda es un derecho real, más o menos. La prenda es un derecho real sobre cosa mueble, que existen diversas clases de prenda. La prenda con desplazamiento, que es cuando el deudor le entrega al acreedor la cosa, por eso se llama con desplazamiento. Miren que empezamos, mire lo que provocó Cecilia Lamique, provocó algo peor todavía que lo que usted buscaba, ¿sí? Y existe la prenda sin desplazamiento. ¿Saben cómo se llama la prenda sin desplazamiento? La prenda con registro es la que sacan o firman cuando ustedes sacan un auto 0 kilómetros o un camión 0 kilómetros y no lo terminan de pagar, y esas cuotas que les resta pagar se constituye contra el saldo una prenda. Ahora, ¿quién se queda con el bien prendado? El deudor. Por eso no tiene desplazamiento. No se provoca un traslado de la tenencia hacia el acreedor. Esto tiene orígenes históricos. Esto es consecuencia, y también existe la prenda agraria, obviamente, que es sobre máquinas y transporte agrario, ¿sí? Tractores, máquinas cosechadoras, sembradoras, arados, todo tipo de arados, rastras, lo que ustedes quieran, ¿sí? Esto, y bueno, y después también existe las prendas, cuando vayan a la ley de prenda con registro, van a ver que existen las prendas de las cosas, de los tangibles y de los intangibles. Eso es lo que vamos a ver después, cómo se llama la floating charge, o la prenda flotante, o la prenda fija sobre una cosa determinada. Pero más allá de entrar a esto, creo que es el artículo 13 y siguientes de la ley de prenda con registro, lo que es importante decir en estos casos de garantías, o estos garantías, es módulo garantías, es que tanto el warrant como la prenda, como la hipoteca, todos tienen un principio visceral. Y el principio visceral, sobre el cual pivotean, es que el acreedor nunca se puede quedar con la cosa objeto de la garantía. ¿Qué tiene que hacer? Ejecutarla, no se la puede quedar. ¿Sí? Eso se llama pacto comisorio. El pacto comisorio estaba prohibido. Nosotros entendemos el pacto comisorio como una posibilidad de resolver los contratos, pero ojo, el origen del pacto comisorio, tanto sea, nosotros lo tenemos asimilado como el expreso o el tácito, ¿sí? O la cláusula resolutoria expresa o la cláusula resolutoria tácita, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? 1084 del Código Civil y Comercial, 1084, 85, 86, 87, 88, 89 del Código Civil y Comercial es cláusula resolutoria expresa y tácita. No es de ese pacto el que estamos hablando, de lo que estamos hablando es del pacto comisorio romano, en donde le impedía al acreedor quedarse con la cosa objeto de la garantía. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ejecutarla. El acreedor tiene que ejecutarla. ¿Cómo es ejecutarla? Y proceder a la ejecución forzosa por vía de una subasta pública o privada. Cualquiera, pero tiene que ejecutarla. A excepción de una sola cosa. Cuando se permitía, que todos estos pactos son pretorianos, obviamente, a excepción del pacto marciano. El pacto marciano, que era el pacto que permitió el pretor Marcio, a excepción se la permitía quedar en la medida en que no vulnerase, lo citase al deudor para oponer la defensa y no vulnerase el derecho de propiedad. Esa excepción se llama derecho, en derecho se llama pacto marciano. Ahora, todo esto confluye en qué? En que si yo soy acreedor de un contrato, de un warrant o de una prenda con registro, lo que tengo que hacer es dos cosas. O procedo por la vía judicial a su ejecución judicial por vía de la ejecución prendaria, adelantamos ya el tema para cuando después lo quieran repasar, que eso es lo que prevé la ley de prenda con registro, y por vía de un proceso especial en el Código Procesal Civil y Comercial, que se llama ejecución prendaria, que es un ejecutivo limitado, ¿tá? Y ahí se lo cita al deudor a oponer defensas, o recurren al procedimiento del artículo 39 de la ley de prenda con registro, que es lo que se conoce con el nombre de ejecución extrajudicial.
en donde yo tengo que ir a secuestrar la cosa mueble por orden judicial y después la rematan por subasta administrativa. Cuando tengamos que profundizar eso, vamos a aclarar que hoy en día la postura del artículo 39, cuando el deudor es un consumidor, se ve un poquito limitada, y ya vamos a explicarlo más adelante, pero no es el objeto de la aclaración. Entonces, ¿qué es el warrant? Es un certificado de garantía de que se otorga contra las mercaderías depositadas. ¿Qué es lo que prevé la ley? Que el dueño de la mercadería, si quiere retirar las mercaderías, tiene que traer los dos certificados, el certificado de depósito y el certificado de warrant, que significa que canceló la plata que le prestaron. ¿Qué pasa? Si no trae las dos, pues hay un acreedor que seguramente va a ejecutar el warrant. Y eso se conoce como, era el ex artículo 585 del Código de Comercio, se conoce con el nombre de garantías autoliquidables. Hoy en día está en el artículo 2262, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Puede ser que le falle a esa, pero vamos a ver. Lo busco porque no me lo acuerdo, la verdad. 2200... No, 2262 no, porque es acción negatoria. Pero bueno, los busco y está en la parte de prenda. Acá está prenda, a ver. Prenda de créditos, prenda de cosas. Acá está. 2228, venta del bien empeñado. Ejecución, 2229. 2220, prenda con registro, que remite a la ley de prenda con registro. Y bueno, y después se aplica la parte que estoy hablando, se le aplica la parte relativa al 2232 y siguiente, que es la prenda de créditos. Ahí aparece lo que se conoce como el nombre de garantías autoliquidables. El warrant, además de esta, el warrant también puede ser con y sin desplazamiento, ojo. El warrant tradicional es con desplazamiento, el deudor deposita en una barraca al warrantero las mercaderías, pero también existe algo que se llama Field Warehouse Warrant, y el Field Warehouse Warrant es un warrant con desplazamiento a favor, ¿sí? Sin desplazamiento, perdón, y queda el deudor en propiedad de las cosas warranteadas. Obviamente que esto tiene que tener autorización de la Secretaría de Comercio y del Ministerio de Economía, ¿no? Porque son todos títulos que están controlados por el Estado. No podemos emitir porque sí un warrant. Hay que seguir el procedimiento de la ley. Pero más allá de eso, el Field Warehouse Warrant es un caso de warrant sin desplazamiento o con la cosa depositada en el domicilio del deudor, se conoce. Es de origen anglosajón eso. Y eso pasó acá en una situación, para que ustedes lo asimilen y caigan en la realidad, pasó acá no quiero mencionar a los mismos de que se acuerden, ahora la voy a mencionar a Natielo, que también por ahí se acuerda. Acá existía una concesionaria que se llamaba La TIC, no sé si se acuerda alguien, que vendía autos 0 kilómetros y estaba en Colón. Ahí Graciela Funes, que te veo en la mitad de la cabeza nomás, Graciela. No sé cómo llegamos a 36, y hay muchas pantallas negras, como Serafini, Gianni, Dragisevich, Glinka, Miner, Frontera. Claro, exacto. Hay muchísimos. ¿Qué pasaba? Muchos de esos autos estaban prendados. Después, ¿qué pasó? Cayó en quiebra la TIC y Cital, que en realidad eran 6 empresas, se llamaban todas de la misma manera, ¿sí? La TIC, Cital, Cital del Mar y todo eso, todas están en el juzgado 13. ¿Y saben qué pasó? Que la gente que había comprado los autos, el concesionario no había cancelado los warrants. ¿Y qué pasó? Se los secuestraron primero que no tenían los papeles, y segundo se los secuestraron en la vía pública. Entonces, ojo con los warrants. Pero ese caso fue un caso de Field Warehouse Warrant. Si quieren profundizar o ahondar o abrevar mayormente en lo que es el warrant, hay un muy buen libro de Miguel Ángel Acosta, que no sé si le suena,
que es su tesis doctoral, que se llama Warrants. Son 700 páginas que son divinas, pero el Field Warehouse Warrant, ahí aparece lo que les estoy mencionando del Field Warehouse Warrant, ¿sí? Si no lo tienen, no se preocupe, está en la Facultad de Derecho, y si no lo tienen, voy a ver si consigo el que tengo acá, que no sé dónde. Ah, acá lo tengo, miren. Es este librito, es este libro, que se llama Aspectos Jurídicos y Económicos del Warrant. Se los escaneo para que lo puedan tener, ¿sí? Para que puedan tener esa parte y profundicen. ¿Quedó más o menos claro cómo funciona? ¿Sí? Entonces, el Warrant implica eso. El Warrant es uno de los 2 títulos que sale. Y en realidad el Warrant es una especie de que ustedes que son avisados estudiosos del derecho contractual. Veo cada cara serias hoy. Seria. La veo a Yani, está seria. Hay un Yani amigo mío de Balcarce. ¿Usted de Balcarce? Bueno. Aparecen caras de preocupación ya. Hoy ya la primera la tiramos con lo de securitización. Ahora tiramos con el Field Warehouse Warrant. Y así sucesivamente hasta que terminemos. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro? ¿Quedó claro esto de los 2 certificados y del Warrant? ¿Qué clase de contratos les parece a ustedes que es el Warrant? Un depósito. ¿Sí? Un supuesto es una garantía, sí, pero en realidad en el fondo hay un depósito. Un depósito que a veces es irregular y otras veces es regular. En este caso es siempre regular porque hay que devolver la misma mercadería que se depositó. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia del depósito regular y irregular, no? Esto es fundamental porque lo vamos a tener que estudiar en bancario para saber por qué pasa esto de que se traslada la propiedad de la cosa al depositario. ¿Sí? Por eso es irregular, porque la naturaleza de la cosa permite que la naturaleza del bien, por la naturaleza del bien, se traslade la propiedad de la cosa. Y después vamos a ver que ya cuando uno deposita, si deposita un bien fungible, como el dinero, ya no tiene la plata, lo que tiene es un crédito. Ojo. ¿Sí? No confundir los tantos. Entonces, ¿por qué? Porque después, cuando tengan que ir al proceso concursal a verificar, lo que van a verificar va a ser un crédito, no una cosa. Lo mismo ocurre con el contrato a maquila, que es otro supuesto que vamos a analizar. Bueno, dicho esto, y explicado brevemente en estos 15 minutos lo que era el Warrant, Profe, no sé si alguien más tiene alguna duda o algo, o sobre otro tema me preguntan, sí. yo, ¿se escucha? Sí, Ah, no, esto del Warrant sí. que explicó recién, tiene que ver, salió a cuento de la bolilla 2 de los sujetos intermediarios. No sé por qué vieron Warrant, pero la doctora Lamique me preguntó sobre Warrant. Técnicamente esto podría ser punto de conexión con bolillas, sujetos auxiliares del comerciante, podrían ser los barranqueros, los guarranteros, y técnicamente la operatoria se ve en otro módulo que se llama garantías. Pero garantías Habíamos tengo visto entendido. algo con Bernardo Díez cuando habló de barraqueros. Ah, pero ese es hincha de Boca y no sabe nada. El único beneficio que tiene es que es amigo mío, pero nada más. No, mentira. Mire cómo se puso Trujillo, Trujillo dedujo que como Bernardo Díez no sabe nada y es de Boca, dice ¿qué querrá decir que todos los de Boca no sabemos nada? Y no sé, en el parcial te lo digo, Trujillo. Ahora no lo puedo aseverar. No, hablando en serio, Bernardo sabe mucho de derecho comercial también. No sé, lo debe haber dado como punto de conexión de estatutos auxiliares del comercio, seguramente. Seguramente lo debe haber pasado ahí por la parte que digo de barraqueros, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Si hay alguna otra duda sobre el tema que sea de derecho comercial, si lo sé, lo explico. Si no lo sé, lo buscamos juntos y lo explicamos en la otra clase. Habíamos quedado nosotros para dar comienzo a esta velada nocturna de derecho comercial, lo cual no es muy agradable para ustedes, evidentemente, porque deberían tener miles de cosas mejores que hacer que estar viéndome a mí. Pero bueno, es lo que hay, son los sacrificios que hay que hacer, en estos términos lo digo, los sacrificios que hay que hacer, porque vieron que la palabra sacrificio connota
algo religioso. Entonces, a mí me gusta decir más esfuerzo que sacrificio, pero los esfuerzos que hay que hacer para aprobar estas materias y este plan de estudios para ser colegas. Y bueno, todos hemos tenido que pasar por esto, y si nosotros pudimos, ustedes también. ¿Sí? Así que no se preocupen porque esto no es para genios, si no nosotros no estaríamos acá. Entonces, primera aclaración. Segunda aclaración, no se asusten, insisto, con lo de... Tienen miles de herramientas para trasladar, pero política de que me gusta a mí decirlo para usted, no nos quedemos en la chiquita. Ahora les voy a hablar como político, que también me gusta. No nos quedemos en la chiquita. Si podemos apuntar un poquito más, apuntemos un poquito más para arriba. Después vemos hasta dónde llegamos. Nadie los va a desaprobar porque no sepa lo que dice si Roy Good en Securitizations, en un libro que se llama Finance Title. No, nadie los va a desaprobar por eso. ¿Sí? Tampoco lo vamos a desaprobar porque no sepan swaps u options. Lo vamos a desaprobar porque no sepan comercial lo que se dio. Es decir, por ahí van a estar flojos. Nunca desaprobamos a nadie por no responder una pregunta. Salvo cuando dice, ustedes de Racing, no, ahí están todos desaprobados. Pero más allá de eso, no, nadie. Quédense tranquilos, el primer parcial va a ser simple, vamos a estar presencialmente viéndolo, si es que se puede, no sé qué se hará. El segundo sí o sí va a ser oral, y seguramente será por Zoom, y vamos a estar los 4 profesores, y seguramente les vamos a hacer una pregunta a cada uno. Obviamente las definitorias son las de Sandra Navarro, y las mías, más las mías que las de Sandra Navarro, porque Sandra es buena por naturaleza. Entonces... ¿sí? Como toda mamá, vieron que todas las mamás son, como toda mamá es buena por naturaleza. Entonces, Sandrita, para ver si aprueba o no, pregúntale, ¿qué es un acto jurídico? Le digo, pero Sandra, eso de Civil 1, no es de comercial. Tenés que preguntarle, bueno, entonces, más allá de esto que yo siempre la gasto a Sandra, y que bienvenido que sea, de que es así de buena, siempre le vamos a dar las posibilidades hasta que sepamos de que las cosas básicas no se sepan, ¿sí? Entonces, las cosas básicas hay que saberlas. Por eso insistimos en, por ejemplo, si vemos libros de comercio y yo les pregunto, bueno, dígame, ¿cuál es la regla establecida por la ley en materia de exhibición de libros? No me digan que la regla es que se exhiben en su generalidad, porque ahí automáticamente los tengo que desaprobar. Porque la excepción es la generalidad, y es en determinados procesos, salvo que me digan, no, mire, en la generalidad sí los procesos son sucesorios, societarios y concursales, pero si no, la regla es la excepcionalidad y se analiza el caso concreto, y bueno, le tengo que poner un 10. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso vamos. Warrant, bueno, por ahí no saben Warrant. Ahora, si no saben Warrant, no saben la cláusula durmiente, no saben bancario, no sabéis, ya es imposible, ¿se entiende? Sí, no se asusten, tranquilos, porque comercial es muy frondoso, ya se habrán dado cuenta lo que es la materia, de cantidad de cosas que hay que leer, y debe ser una de las materias más largas que hay con internacional público, calculo, que hay que leer de todo, y uno termina diciendo, ¿y qué estoy leyendo a esta altura? Mirá lo que tengo que hacer para aprobar esta materia pedorronga, y bueno, es lo que hay que hacer, es así. Bueno, dicho esto, sepan también que el Telegram lo pueden usar como fuente de consulta, si quieren ahondar. Cuando hemos hablado del curso de Bursátil, del módulo Bursátil, hemos pasado hasta libros a alumnos que han interesado para después aplicarlo en la práctica, así que no se preocupen, que nosotros estamos a disposición para ustedes, para lo que necesiten de la materia. No hay ningún tipo de inconveniente en aportarles material. Por eso siempre digo, apuntemos un poquito más arriba. Ya para chato hay otras cosas. Entonces, apuntemos para arriba, ¿sí? Nadie puede saber cómo vive si no sabe cómo vive el resto. Entonces, un día dije esto y se me armó una batahola, que me querían matar todos, pero el que viajó sabe a lo que me estoy refiriendo. Entonces, siempre se puede hacer de otra manera y en donde todos salgamos beneficiados. Dicho esto, habíamos quedado la clase pasada en que existía en la teoría de la representación, la teoría del famoso 1, 2, 3, el mandato representativo y el mandato no representativo. El mandato representativo, artículo 1319 y siguientes del Código Civil y Comercial,
decíamos que era representativo porque portaba en sé, o portaba in sé, como dicen los italianos, porta in sé. En el campus sí, hay... Carlos, vos me escribiste, enviaste un mail por el campus, no se preocupen porque voy a ver si lo cuelgo o si no se los mando por Telegram, lo del artículo, ex artículo 256 del Código de Comercio. No me olvidé, hoy lo leí temprano a la mañana cuando estaba yendo a la cámara y después tuve 2 millones de líos y no lo pude buscar, pero lo voy a volcar porque está ese artículo ahí, es donde surge lo que es la estructura de la obligación de indemnidad y lo que surge la diferencia de la estructura con la obligación de garantía. ¿Sí? Dicho esto, decíamos, el mandato representativo es un mandato en donde el mandatario no es intermediario. Este módulo para buscar una relación es intermediación mercantil. ¿Sí? Hay muchas formas de intermediación mercantil. También por los contratos de distribución comercial puede haber intermediación mercantil. Agencia, concesión, distribución. ¿Sí? Franchising. En realidad hay regulados muy pocos de lo que son los contratos de distribución comercial. También vamos a empezar a ver ese módulo. ¿Por qué? Porque en realidad la distribución comercial es como un cono. ¿Vieron los conos? Ya saben lo que es la figura geométrica del cono. Tiene una parte una parte donde se acerca al vértice, un solo vértice que es izquierda, derecha, al centro, donde quieran, es más fina. Eso quiere decir que en los contratos de distribución lo que hay es poco poder de negociación. ¿Sí? Es lo que nosotros decíamos el bargaining power. Bargain power se escribe. ¿Sí? El bargaining power es esa poca posibilidad de regateo que tienen las partes. ¿Por qué? Porque casi todas las cláusulas están predispuestas por el sujeto que tiene la posición fuerte en el contrato. Es decir, ¿sí? El franquiciante en la franquicia, el concedente en la concesión, ¿sí? El dueño del negocio o el productor en la agencia, ¿sí? El dueño del negocio en la distribución también. Entonces, hay como un cono en donde va desde los más chiquitos a los más amplios. Hay otros en donde sí se pueden, pero en aquellos que se pueden son son figuras que son prácticamente figuras asociativas. ¿Sí? Vieron que los contratos asociativos también están incorporados en el Código Civil Comercial, pero estos de los que voy a hablar no están incorporados, porque son el partenariado o el partnership, ¿sí? Y el entrepreneurship. El partenariado o el entrepreneurship no son contratos regulados en el Código Civil y Comercial. Son contratos que aún siguen siendo atípicos. Y prácticamente el partenariado significa eso, viene de partner, ¿no? de socio. Pero no se asusten con esto. Es decir, estos también son figuras de intermediación mercantil. A eso iba. El mandato comercial no es de intermediación mercantil, es un mandato representativo. ¿Sí? El mandato representativo significa que no hay interpósita persona, que no hay intermediación. ¿En dónde sí hay? Aparece en la comisión mercantil, en la consignación. Esa consignación que era para la venta de cosa mueble, ese sí es un contrato de intermediación mercantil. Al igual les dije que los señalados en la ley de entidades financieras, porque el artículo 1 definía la ley de entidades financieras como las entidades financieras como las que intermedian entre la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? O de activos financieros. Entonces, ¿qué diferencia había entre esos dos? La primera es que uno es intermediario y el otro no es intermediario. La segunda es que el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. El consignatario actúa a nombre propio y por cuenta ajena. Por eso los dos tenían que rendir cuentas, pero por eso era intermediario el consignatario, porque al quedar obligado a nombre propio, se provocaba, ¿sí? Una división. Por eso se llama interpósita. Se interpone entre A y C alguien. Entre dos sujetos se interpone alguien. Esa figura no es la misma figura que la del corretaje. Artículo 1345 y siguientes. ¿Por qué? Porque el corretaje ni es representativo ni es intermediatorio, sino que es de mediación. El corredor lo que hace es acercar a las partes. Él hace todos sus esfuerzos en acercar a las partes, pero no se interpone entre las partes.
puede tener facultades representativas, pero si expresamente se lo dan. Y en ese caso, lo que va a hacer, o tenés una hermana gemela, Cecilia Lamique, o estás duplicada con, hay dos Cecilia Lamique, ¿sí? O en realidad no estoy tomando agua, estoy tomando otra cosa y ya estoy viendo doble, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿se entendió esto? Fíjense que las tres figuras están juntas. 1319, mandato representativo. 1335, consignación, mandato no representativo. 1345, creo, corríjanme si no es así, corretaje. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todo aparece mezclado, pero no son lo mismo, porque uno no es intermediario. El mandatario comercial no es intermediario, es representante. Y cuando es representante se actúa por otro y a nombre de otro, y no queda personalmente obligado, salvo que exceda los límites de la procura. El consignatario es intermedia entre el comitente y los terceros con los que contrata. ¿Está? Entonces se interpone, por eso el mandato se llama oculto, él oculta su carácter de mandatario. ¿Por qué digo oculta su carácter de mandatario? Porque en todos los supuestos de mandato, entre el que encarga y el que ejecuta, siempre hay una relación de mandante-mandatario, lo dice la ley, no lo digo yo, ¿eh? En la relación interna, siempre entre comitente y comisionista, mandante, mandatario, gestor y dueño del negocio, entre todos esos hay una relación de mandato interna, no representativa. ¿Está? Siempre la relación es la misma. Por eso todos tienen que rendir cuentas. Por eso tienen que rendir todos cuentas en los términos del 858, porque implica, ¿qué implica? Implica justamente la operación o la realización de operaciones para terceros. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo, no? ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces la pregunta para profundizar, y después seguimos con otro tema, hoy quiero ver si podemos ver cuenta corriente mercantil, cuenta corriente simple y de gestión. Así vamos avanzando y ya en la clase que viene arrancamos con bancario y si podemos, hoy vemos módulo de bancario también. En realidad, lo que me preocupa es por qué llegamos el otro día a conversar sobre la cesión de la posición contractual. ¿Cuál es el fundamento de hablar sobre la cesión de la posición contractual? ¿En qué me sirve la cesión de la posición contractual? Es que en realidad implica la cesión de una parte del contrato. Una parte cede su posición en el contrato. Entonces, o la cede por esta vía o se puede ceder por otras vías análogas que no significan una cesión de la posición contractual, pero que implican una cesión, como por ejemplo la subrogación de derechos. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Miéntanme y díganme que fueron obligaciones y que se acuerdan lo que es la subrogación, ¿sí?, de derechos convencional o legal. Entonces, una vez que nosotros, ¿por qué lo traemos a cuento? Porque como el consignatario queda personalmente obligado con los terceros, lo que se provoca y es una ruptura de la legitimación entre el comitente y los terceros con los que contrata el consignatario para reclamar los efectos de los incumplimientos contractuales. Lo vuelvo a repetir porque veo caras de sorpresa. ¿Por qué hablamos sobre la cesión de la posición contractual? Porque como el consignatario se interpone entre el comitente, el que le encarga al consignatario, y los terceros con los que contrata el consignatario, en letras A, B, B, C, B es el consignatario, y como B se interpone entre los dos y queda obligado él personalmente, C no tiene acción contra A por los incumplimientos de B y A no tiene acción contra C por los incumplimientos de B. ¿Se entiende? Entonces, como no hay acción directa, la ley no prevé el ejercicio de la acción directa en esta materia, pregunta de examen fundamental, y ahí todos van anotando, che, anotá que Cataldo va a preguntar acción directa en la consignación. ¿Sí? ¿Y por qué? No, y ustedes me van a decir, ¿por qué no la pactan contractualmente a la acción directa? Primera pregunta, que también puede ser de examen. Imagine que le digo, Callao, ¿por qué le parece?
¿pueden contractar las partes acción directa? Y Callao me va a decir, no, no pueden. ¿Por qué? Porque el único medio para establecer el ejercicio de las acciones directas es la ley. La ley es la única que prevé la posibilidad del ejercicio de las acciones directas. Las partes, no es disponible para las partes el ejercicio de las acciones directas. Entonces, ante la imposibilidad normativa de que no se encuentra regulada la acción directa en el contrato de consignación y que el consignatario es interpósita persona entre A y C, ¿cómo se reclaman si hay un mandato oculto? Y ahí es donde aparece la figura de la cesión de la posición contractual, artículo 1636 y siguientes del Código Civil y Comercial, que permiten los contratos de ejecución cuando aún no se cumplieron las prestaciones. Esto es una cosa lógica, una vez que se agotaron las prestaciones, ¿qué vamos a ceder? ¿Sí? Obviamente podemos, parece una cosa de loco, pero se pueden ceder cuestiones en la medida que las cuestiones existan, los derechos y las acciones existan. Si no existen, si se agotaron los derechos, no voy a ceder nada porque no tengo nada. Y sería una causa frustrada ceder. Es decir, no había nada, ahí habría un vicio, ¿no? En la formación del contrato. Entonces, recurro a la cesión de la posición contractual, que es la única vía por la cual, si B cede su posición, ahí las dos partes quedan conectadas. Pero no porque él sea mandatario, sino porque él cedió su posición en el contrato, porque él quedaba obligado. Ahora, acá vienen las preguntas. Y viene lo difícil de la cesión de la posición contractual, que es, ¿qué pasa con el...? Ahí me salió medio agudo, pero bueno, suele pasar eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a seguir dando clases a Juan Siebenlis y nunca voy a lograr que se ría con mi clase Juan Siebenlis. Vas teniendo un récord Guinness, Siebenlis, ¿eh? Bien. No, es un chiste, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo queda el consignatario que cedente, su posición contractual? Y ahí es donde aparece en 1636 y siguiente la regulación de lo que es la cesión de la posición contractual, y básicamente aparecen dos figuras. ¿Por qué dos figuras? Porque yo puedo ceder la parte activa o la parte positiva, negativa. Si yo cedo la parte positiva o activa, es decir, soy acreedor, lo que estoy cediendo es un crédito. Y si cedo un crédito, en realidad no importa, ahí voy a responder como una garantía por redivisión, iba a decir, una garantía de saneamiento, que es la visión sobre la existencia y naturaleza del crédito cedido. ¿Sí? Acabamos. Y lo único que voy a tener que hacer es notificarle al deudor cedido que yo, cedente, se lo trasladé a Yani, por ejemplo, que a partir de ahora Yani es la cesionaria. ¿Hasta acá vamos? Y ahí no va a pasar nada. El problema es cuando yo cedo la posición pasiva de la obligación. Es decir, cuando lo que estoy cediendo es algo muy asimilable a la cesión de una deuda. Y ahí ustedes recuerden que aparecen las dos figuras, estas dos figuras, en donde se pregunta, ¿necesito la conformidad del acreedor para ceder o no? ¿Cómo queda el cedente con relación al acreedor? Y ahí es donde aparecen las dos naturalezas respecto de la cesión, de la posición contractual de la parte pasiva, en torno a si implicaba una liberación del cedente o no. Y ahí aparecen los dos institutos que era la expromisión, ¿se acuerdan? La expromisión y la cesión, la asunción acumulativa de deudas y la asunción privativa de deudas. Miéntanme de nuevo y díganme que fueron obligaciones y se acuerdan de esto, y me dicen que cuando el acreedor no libera al cedente de la deuda, en realidad lo que está haciendo es acumulando otro deudor. Entonces, esa cesión, sí, Néstor, usted se acuerda porque ya está refrescándolo. Sí, cuando cede hasta ahora vamos, veo cara de desconcierto. Trujillo, Natielo, Chávez, Suárez, Lamique, Yani, Callao, son las Núñez, Colomé, Telechea, Funes, Cortés, Antonini. Menos mal que Estaba terminó nombrando a todos.
Y sí, porque los otros no los veo. Mire, usted justo que habla no lo estoy viendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se cortó el micrófono? ¿Frontera No, no, o...? no. Ah, ah, justo saltaste vos que no tenía la imagen, mirá vos. Pero bueno. Explico de nuevo esto. Explico, lo charlamos entre todos. Cuando yo cedo, estoy jodido con la cámara. Yo también, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta cara. No soy el único que está jodido. ¿Sí? Fíjate, queda como codeudor, dice Clara Gess, bien Gess. Es un poquito más difícil. En realidad, ahí es lo que vamos a explicar sobre si es una indemnidad. Queda como garante. ¿Sí? Queda como garante porque ahí él queda garantizando y dentro de un plazo determinado hay que exigirle el cumplimiento, hay que denunciarle el incumplimiento de la obligación del cesionario y hay para poder ir a reclamársela dentro del plazo de 60 días. Claro, como fiador, y es lo que nosotros criticamos, si se acuerdan que vimos la clase pasada, ¿no? Cuando dijimos que qué gracioso que la ley le asimila al 1637 y 1639, segundo párrafo, el efecto de una fianza, mientras que el 1582 en la parte regulatoria de fianza dice que no es fianza cuando se garantiza una determinada situación de hecho o de derecho. ¿Se acuerda, Funes, que dijimos eso? Bueno, ¿cómo me lo prendo esto? Me lo vengo aprendiendo, fantástico, cada día me sale mejor. Y la gente parece que sé, ¿no? A la gente le parece, mirá cómo sabe este, y siempre, en realidad era porque el flaco siempre daba el mismo tema, entonces sabía de eso y no sabía nada más. Entonces, para que aparte es cierto, entonces, para ir aclarándolo, cuando lo que se cede no libera al cedente, deudor cedente, ahí lo que existe es una asunción acumulativa de deudas. ¿Esto que implica en garantías, en el derecho de la garantía? Que suma otro patrimonio para agredir. ¿Sí? Es similar a la fianza en ese sentido, porque se suma otro patrimonio para agredir. ¿Cuál? El del deudor cedente. Si el acreedor dice, no me importa, el deudor cedido es solvente y no me interesa que vos te quedes, ahí lo que está haciendo es una asunción privativa de deudas. Está liberando al deudor cedente y se queda solamente con el deudor cesionario. ¿Sí? Hasta acá vamos. Hasta acá vamos, está claro. Eso es lo que pasa, ¿saben cuándo? Cuando ustedes ceden un plan de ahorro con fines determinados para comprar un auto. Salen adjudicados. ¿Nunca compraron un autito así? Yo ya compré 2 así. Mi primer auto lo compré así. Cuando había nacido Felipe era muy chiquito, no tenía auto. Entonces, tenía 29 años. Y digo, bueno, ahora se me complicó, ahora hay que pensar por 3, ¿no? Hay que pensar por 3, pensar por 3. Pienso por 3 y digo, ¿cómo hago para comprarme un auto sin tener la plata? Porque teniendo la plata no, todos somos inversionistas. No voy a citar la película que era 9 reinas, pero aludía a otra cosa. Creo que Julián Colomé se acuerda porque se rió, pero hablaba de inversionistas, ¿no? Entonces, peliculón. Bueno, Clara Gess evidentemente también la vio. Peliculón. Fue copiada y les digo que la sigo viendo y la mejor es la Argentina. La mejor es la Argentina. Todas las copias que han hecho de eso no han salido tan bien como la Argentina. Pero ahí se hablaba de los inversionistas, aludiendo a otra clase de situación personal de cierta gente o de ciertas gentes, ¿sí? O del jus cogens, como se llama en el derecho internacional. ¿Qué pasa? Cuando nosotros sacamos un plan de ahorro 84, alguno debe haber firmado alguna vez un plan de ahorro para comprarse un autito 84 en una concesionaria. Sacan el plan y van pagando la cuota hasta llegar a 84, pero antes existe algo lo que se llama licitación y adjudicación. Si salen adjudicados, siguen pagando la cuota, pero ahí les entregan el auto. Y hay que ir a garparlo el auto, hay que garpar un monto determinado y además hay que gastar biribiri 1, biribiri 2, biribiri 3 y derecho de patentamiento, derecho de respirar adentro del local, derecho de tal cosa, y todo eso implica que ustedes saquen la plata. Bueno, cuando hay gente que no tiene la plata para sacarlo, y cuando pasan 2 adjudicaciones y no las retiran, se cae el plan y tienen que esperar al último turno, ¿sí? Se lo adjudican a otro. Cuando
pasa eso, la gente que hace, cede el plan, lo vende. Vulgarmente se llama lo vende, pero en realidad lo que está haciendo es una cesión de posición contractual. Está cediendo la faz pasiva de un plan de ahorro previo. Entonces, cuando van a hacer eso, es lo que les va a pedir cualquiera de las concesionarias o de las marcas, les va a decir, ah, sí, ¿y sos solvente, Cataldo? Y a Cataldo le dicen nafta blanca, ¿no? De lejos parece solvente, pero no lo es. Es nafta blanca, ¿no? Entonces, viejo chiste, se quejan de mis chistes que son malos, discúlpenme, no estoy en la época que hacía stand-up, presencialmente por ahí me salen mejor, acá son difíciles por el delay y todas esas cosas, pero bueno, más allá de esa cuestión, ahí es donde aparece la pregunta, ¿qué hace el concesionario? ¿Los libera a ustedes como cedente cuando venden el plan o no? No los libera. Les hace ir a certificar la cesión de la posición contractual y siguen enganchaditos, y en caso de que el cesionario deudor no pague, le van a ir a reclamar a ustedes. Hoy en día eso está regulado en el 1636 y 1637, y le dice, ojo, el cedente queda como garante, y ahí es donde viene la gran pregunta, ¿eso es garante en los términos de la fianza o es una indemnidad? Y nosotros sostenemos humildemente que es una indemnidad, porque es un pacto autónomo. Hay otros autores, con razón, sostienen que es una fianza fideiussioni indemnitatis, como por ejemplo Gómez Leo, en donde sostiene que la fideiussio indemnitatis es un supuesto asimilable a la fianza, y leyendo, vieron que nos ponemos viejos y empezamos a leer pavadas y empezamos a leer un poquito más, y en realidad es asimilable a la fianza, pero no es una fianza. No es una fianza. No es una fianza porque él sigue siendo, en cierto modo, garante principal como deudor principal cedente. Él formaba parte de en una primera movida, por decirlo, o en un primer momento de ese contrato. Lo cierto es que esa asimilación a la fianza no es del todo feliz, pero lo que queremos decir con esto, ¿qué es? Que las diferencias entre lo que es la fianza, que es una garantía tradicional, accesoria, de una constitución tripartita, porque en realidad el fiador siempre garantiza la deuda a un tercero, que es el deudor. Siempre garantiza la deuda a un tercero, que es el deudor. Y como bien dijo Gess, que no la veo por acá porque está en la otra pantalla, Clara Gess, con su mascota, en realidad pasa que es una suerte de codeudor solidario. El tema es que en la fianza también existe la fianza como codeudor solidario, liso y llano pagador, en los términos del 1591 del Código Civil y Comercial. Y ahí van a chequear a ver si el 1591 dice eso, y dice eso, que el fiador principal pagador se le aplican los efectos de las obligaciones solidarias. El problema es que eso es frente a terceros, es frente al acreedor, no es en la relación interna deudor-fiador. Eso no lo vamos a explicar hoy porque es complejo, lo vamos a explicar otra clase de fianza. Porque es complejo fianza. Sí, parece fácil, pero no lo es, como casi todas las cosas en derecho. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Por qué nosotros sostenemos que hay una indemnidad y por qué decimos que la estructura es distinta? Porque en la fianza, como en las garantías, existen tres partes. Existe el deudor, el acreedor y el fiador. ¿Sí? Es decir, la estructura es tripartita. Siempre se garantiza la deuda de un tercero, pero lo que la caracteriza es que es accesoria, nunca es autónoma. Y la indemnidad, por el contrario, siempre es autónoma. Es un pacto autónomo de indemnizar al vulnerado en su patrimonio como consecuencia de una contingencia, que puede ser un pasivo, por ejemplo. Por eso, generalmente, se aplican las indemnidades en los contratos de transferencia a paquetes accionarios, con compraventa apalancada de paquetes accionarios, se aplica en los casos de responsabilidad societaria para los directors and officers, se aplican las cláusulas PANDI, que era lo que yo les decía, P&I, en los clubes de Protection and Indemnity, en el derecho de la navegación, se aplica en los contratos de concesión, franquicia y todo eso, para los casos de juicios laborales, como consecuencia de la responsabilidad solidaria contra el concesionario, por ejemplo, contra el franquiciado. Es decir,
También, muchachos, sepamos que todos estos tipos de contratos no son defraudatorios, pero marcan la cancha para que el dueño de la marca y de la franquicia no se vea afectado por los juicios laborales. ¿Por qué? Porque hay un principio en el artículo 30 y 31 de la ley 2744 de contrato de trabajo, que es la solidaridad de todos aquellos que intervinieron en el vínculo laboral, si hay transferencia de establecimiento. Es una suerte, no sé si vieron con Sandrita transferencia de Fondo de Comercio. ¿Sí? Sí. Otra pregunta hermosa que le gusta hacer a Cataldo, como yo sé que lo ven por arriba, le digo, ¿qué es el requisito de optatividad en la transferencia de Fondo de Comercio? Sí, ¿no, Natielo? Y seguramente Sandra ya se los debe haber dicho, se los aclara, porque dice, ojo que Cataldo les va a preguntar esto. Pero no iba el requisito de optatividad, que eso es divino. Esto lo pueden estudiar de un libro que se llama Fondo de Comercio de Jorge Zunino, pero son muchas hojas, seguramente que no van a ir a estudiar ahí, son como 700 hojas, pero sepan que pueden recurrir en caso de duda a ese libro. El artículo 13 de la ley de transferencia 11867, de transferencia de Fondo de Comercio o establecimientos comerciales, Clara Gess, que no es de orden público. ¿El qué no es de orden público? Clara Gess. ¿La responsabilidad solidaria? ¿O la optatividad de acudir esa ley? Y yo no sé, eso lo podríamos, me grita, me lo pone en mayúscula como diciendo, esa ley, Natielo, me pone ahí como se enojó. La optatividad. La optatividad no significa que no sea de orden público. La optatividad significa que aquellos que quieren transferir el Fondo de Comercio pueden o no ajustarse a al marco legal. Ahora, si no se ajustan, responden con las consecuencias de la ley de orden público, que es la responsabilidad solidaria para el martillero, el escribano, el tasador, ¿sí? Es decir, es válido entre las partes, sí, pero frente a terceros, y ahí viene la segunda pregunta sustancial, exocet misilístico, para saber si saben, por eso se llama de optatividad. Ustedes pueden optar o no por transferirlo. Ahora, si no lo hacen, se hacen responsables de todas las sanciones. ¿Con relación a quiénes? ¿Con relación a quiénes? Con relación a los acreedores del fondo solamente. No con relación a todos los acreedores, porque no todos tienen legitimación. Fondo de Comercio es un tema divino, pero porque confunden transferencia de fondo, que es una universalidad de hecho, con una universalidad, un universus iuris, que es el patrimonio. Acá no se está transmitiendo un patrimonio. Por eso solamente limita, en realidad la ineficacia es la oponibilidad, muchachos. Y como consecuencia de esa oponibilidad, la responsabilidad solidaria de todos los que intervienen en la cadena. Pero si viniese, por ejemplo, pregunta, Sadaik, ¿es un acreedor del fondo o es un acreedor del deudor que vendió? Y depende. Depende. ¿Los trabajadores son un acreedor del fondo o de todo el patrimonio? Y en principio del fondo. ¿El acreedor que le vendió el auto al dueño de la empresa y para uso personal es acreedor del fondo o acreedor personal del vendedor? Con ese no tendría derecho a reclamar nada, por ejemplo. ¿Se va entendiendo? Ojo con las segmentaciones de responsabilidad en la ley y con lo de la optatividad, ¿sí? De todos modos, si quieren, lo escaneamos y se lo mandamos porque ese libro está también, para que no se asusten, ¿sí? Y está en castellano, y Garza, para que usted no salga a legitimarse colectivamente para todos los... Es un chiste, no se va a ofender. ¿Está? Sí, esto sí, esto no... En el derecho anglosajón y en el derecho extranjero te llama goodwill. La transferencia del fondo se llama goodwill. ¿Sí? O lo que se llama el goodwill o la llave. Pero sigue siendo una universalidad de hecho porque son elementos tangibles e intangibles. El problema de esto está en la registración. Sigo porque si no me pierdo y estoy grande ya. Digo, con estas cuestiones de las garantías, en los contratos de distribución comercial también aparece la garantía de indemnidad, porque la garantía de indemnidad lo que implica es un pacto autónomo. Yo asumo como indemnitor autónomamente la obligación de indemnizarte a vos, indemnity, que
si acontece un hecho, lo que se denomina en contabilidad ¿sí? los pasivos contingentes. ¿Qué sería un pasivo contingente? Ustedes que son todos colegas. Un juicio, un pasivo contingente. ¿Es pasivo? No. ¿Es contingente? Sí, porque no hay sentencia firme. ¿Y entonces cómo lo registro? Y no lo registro ni en el pasivo ni en el activo. Lo registro como una cuenta contingente. ¿Sí? Como una cuenta de orden se denomina eso, para los que vieron contabilidad. Si hay algún contador, por favor, que lo explique, que tiene más autoridad para hablarlo, ¿sí? Yo hablo desde que haber solamente estudiado ciencias económicas 4 años, nada más. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Hasta acá va? Eso es simplemente lo que quería decir. Para no profundizar, me comprometo a trasladar esto, así ustedes pueden seguir trabajando, pero sepan que si tuviésemos que hacer una estructura en gráficos, cuando hay representación mercantil, lo que existe es una contratación entre A y C, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? De acuerdo a la teoría del 1, 2, 3, A y C son contratantes. Cuando hay consignación, A, la consignación es indivisible, todo es consignación, pero el consignatario queda personalmente obligado. Entonces la ecuación sería AB, BC. B, nosotros cuando veamos bancos vamos a ver que B es como una operación bifronte, ¿sí? Es decir, ocupa los dos roles, el rol activo y el rol pasivo, porque a veces asume la calidad de deudor y a veces que asume la calidad de acreedor. En realidad, técnicamente, es activa o pasiva de acuerdo a la tasa que se paga, también es por ese rol. Eso, ven ustedes que B se interpone entre A y C. A y C no contratan personalmente, ¿sí? En el caso del corretaje, la figura es distinta. A contrata con C, que son las partes, pero B media para que ellas se acerquen. Lo único que hace el corredor es acercar a las partes. Media, por eso no hay intermediación. Media para que las partes contraten entre ellas. Típico caso, corretaje inmobiliario. Lo que hacen los corredores públicos. ¿Sí? Le consiguen el novio a la novia o la novia al novio. O el novio al novio. ¿Vieron que dice, para esta casa hay un novio? Siempre dicen los martilleros y los corredores, dicen, para esta casa hay un novio. Refiriéndose a que sobre gustos no hay nada escrito, en el único que están escritos los gustos es en la heladería, así que, muchachos, pasa así. Estamos entonces, cuando hay martillero público, cuando hay corredor no martillero, porque el martillero remata. Ustedes ya vieron con Sandrita seguramente esto de martillero y corredor, ¿no? Nosotros tenemos unificadas las profesiones, pero una cosa es ser martillero y otra cosa es ser corredor. Aclaremos. El corredor acerca a las partes para que contraten, más allá de que pueda tener funciones representativas de una o ambas partes. Esto, y quiero concluir la función, ya terminando, ¿se entiende? Si lo tuviésemos que dibujar es A contrata con C, pero porque B los medió, los acercó, porque si no hubiese sido el nexo conectivo del mediador, no hubiese estado. ¿Sí? Si no hubiese estado ese corredor, ellos no se hubiesen conocido. Por eso siempre hay que pagar la comisión. Por eso siempre hay que pagar la comisión. Entonces, y si la quieren puentear, se van a comer un juicio. Si la quieren, típica vivada, che, me gustó, se ponen en contacto, se ponen, terminan siendo amigos. Ah, eras vos, Cacho, mirá vos, no sabía nada. Sí. La venden por afuera, ¿qué hacen? El primer síntoma la sacan de la venta y después la terminan vendiendo. Entonces hay muchos indicios y presunciones que indican que estos se conocieran y que lo cabularon al corredor. Entonces si pasa eso, el corredor tiene derecho a comisión. Para finalizar la parte de representación, que no es nada más ni nada menos que la parte de legitimación como presupuesto de validez de los contratos, el consentimiento, ¿sí? Como presupuesto de validez del consentimiento contractual aparece la legitimación. En eso se mete esto. Yo no sé con qué comisión dieron contratos, pero es esto.
salvo que los que dieron en la noche, cuando ven consentimiento, objeto, causa, presupuesto de validez del consentimiento está la capacidad y la legitimación. Bueno, esto es legitimación. Y se relaciona con el módulo de incorporación de terceros al contrato 1025 en adelante del Código Civil y Comercial. Si eso no lo encuentran y hay que refrescarlo, lo dicen y otro día lo refrescamos para no perder el norte. Pero en ese tren falta aludir a un artículo sustancial que también es importante, que es el 368 del Código Civil y Comercial, que es la autocontratación. ¿Por qué? Porque los corredores suelen hacer autocontratación. Es decir, ¿qué era el autocontrato? ¿Se podía autocontratar? Y cuando ustedes vayan a leer el 368 van a decir, nadie puede contratar consigo mismo. Entonces, que el corredor que es salteado tiene solo acción contra el tradens. Juan, no, depende de quién le haya dejado el inmueble. Técnicamente, si lo saltearon, tiene derecho a cobrar comisión con los dos, porque la operación se celebró. Y el corredor tiene derecho a cobrar comisión a las dos partes, salvo que haya dos corredores. Sí, pero bueno, eso hay que ver la ley 10973 y su modificación para ver cuáles son los efectos. ¿Hasta acá vamos? De nada, los veo serios, preocupados por ese artículo de securitization de Good. ¿Sí? Tranquilos, que no es grave. ¿Estamos? Sigo. La autocontratación, ¿qué significa? Que hay un solo sujeto que reúne las dos partes, la calidad de dos partes, para que haya contrato. Porque no vamos a aclarar que el contrato es un acto jurídico bilateral, ¿no? No, si no, tenemos que volver a contrato. Entonces, hay un sujeto que reúne la calidad de dos partes. ¿Y cómo la puede reunir? Y la puede reunir él como mandatario, o él como mandante y también como mandatario. Generalmente, ¿qué es lo que dice la ley 368 para no cansarlos? Cuando dice nadie puede, empieza con una redacción negativa. Y como negativo con negativo se positiviza, nadie puede contratar consigo mismo, sino que si no tiene autorización para contratar. Con lo cual hubiese sido más fácil que diga la autocontratación es válida si hay facultades para autocontratar. Dice eso el artículo. Pero como nos queremos hacer los juristas franceses hablando en negativo, al cohete, o como se dice en latín, ad flatum, porque no sirve para nada, lo único que hace es generar confusión. El 368 lo que genera es que sí se puede contratar, qué feo salió eso, lo del sí se puede contratar consigo mismo en los términos del 368, reuniendo la calidad de las dos partes, pero el sujeto es uno solo, por eso se llama autocontrato. ¿Sí? Contrato o contrato consigo mismo o negocio consigo mismo. Negocio con eso mismo, se conoce en el derecho italiano esto, negocio con eso mismo, si no es negocio consigo mismo o autocontrato como le gusta denominarlo a los españoles. Hay un librito muy bueno de una gallega, no es que le digo gallega porque sea española, gallega, que sobre autocontratación, que está muy bueno y justamente habla de la autoentrada en materia de corretaje mercantil, porque casi todos los casos de autocontratación son mercantiles, porque también en la ley societaria hay. Pero lo que quiero decir con esto es otra cosa, y es que generalmente esto se instrumenta por vía de los poderes irrevocables, ¿sí? Que no vamos a aclarar lo que eran los poderes irrevocables en los términos del 382, porque se supone que ustedes ya saben que los negocios irrevocables, aunque sean para tener efecto después de la muerte, primera excepción a los negocios intervivos, los poderes irrevocables post mortem, tienen que tener tres finalidades. Una, para un negocio determinado en beneficio de una persona o un interés determinado de alguien y por un plazo determinado. Si no reúnen esos tres requisitos, no hay poder irrevocable. Ni post-mortem, ni ante-mortem, ¿sí? ¿Está claro? Repásenlo en ese sentido. No lo doy porque ya se supone que lo vieron en contrato. No podemos volver a ver todo contrato acá. ¿Estamos? Dicho esto, quiero explicar. Si me dejan para ir desasnándonos en mercado de crédito, alguna cosita, y ya vamos como desarrollando muchas cosas, para después concentrarnos en 4 contratos o 3 contratos.
uno de los cuales ya está volcado en el campus virtual, que es un trabajo que escribimos sobre cuenta corriente mercantil. Serán 30 páginas, 32 páginas, ¿sí? Formidable el autor de ese trabajo, no, mentira, ¿sí? Si pueden ver, vayan leyéndolo, 1430 en adelante con cuenta corriente, ya, a ver, me sale decirle cuenta corriente mercantil, porque era así como se llamaba. Les recomiendo que lo lean porque entra como material obligatorio de lectura, el contrato de cuenta corriente. Y ahí solamente hablamos de cuenta corriente mercantil. Pero hay otra cuenta corriente, la bancaria. Pero además hay otras cuentas corrientes, que son las cuentas corrientes simples y de gestión. Ahí un poquito está explicado en ese trabajo que hicimos a pedido del Keto. Hicimos justamente pusimos las diferencias, pero es compleja la cuenta corriente. Entonces quiero empezar a hablar así. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente mercantil también es una forma son comerciantes o son empresarios, ¿sí?, que coadyuvan a la contratación mercantil. Es una forma de contratación que fomenta el crédito en realidad. Y también forma parte del mercado de crédito, aunque no haya una entidad financiera. Son diversas formas. Van a ver ustedes que acá, si tuviésemos que simplificar esto, es, che, muchachos, ¿cómo conseguimos guita? Vulgarmente sería así. En términos jurídicos sería, bueno, ¿cómo hacemos para obtener recursos legítimos para expandir nuestra pyme? Pregunta. Y ahí ustedes me van a decir, y bueno, podría recurrir con crédito común mediante una cuenta corriente mercantil, accediendo a un mercado tradicional de crédito o accediendo a un mercado de capitales. Eso explico ahora y después lo vamos a seguir desarrollando, pero no os asustéis, que vamos a tratar de terminar en estos 20 minutos esto, aunque sea a grosso modo. ¿Está? Es complejo, es una proposición bastante abarcativa, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Y también forma parte, para empezar a ver, es el pie o el escalón de inicio, la puerta de entrada, la chiave di volta, dicen los italianos, para entrar a lo que es a la securitización, ¿sí? Yo necesito plata. ¿Y qué hago si necesito plata? Y pedísela a tu papá, me van a decir. Y ya el viejo Cataldo está repodrido que le pida plata, ¿sí? Hace 46 años que le vengo pidiendo plata, imagínense. Está un poquito cansado. Cálculo que a ustedes les pasará lo mismo. Ahora ya es como que estoy siendo el sujeto pasivo del que le están pidiendo, ¿sí? La plata esa, Felipe y Delfina, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Necesito plata porque queremos formar una sociedad anónima que sea la mejor comisión de comerciales, la de la noche, sociedad anónima con sus 34 socios, ¿sí? Que seríamos todos nosotros. Los que no están se lo perdieron, no le vamos a dar un solo mango. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué nos dedicamos? A vender mates, mates que se iluminan de noche para cuando vamos tomando mate en el auto o en el camión o en donde sea, y le vamos a denominar Ilumimate. Esto es verdad, existe, ¿eh? Ilumimate, le apretan un botón, entonces cuando ustedes ceban agua, el mate se enciende y ustedes ven que no tiran el agua afuera. Entonces no prenden la luz del auto y no molestan al conductor. Una exquisitez, solamente un argentino nos forramos. Ya se forraron, Zaffarano, no se preocupe. Ya lo inventaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Queremos vender mate a Turquía. Es decir, queremos caer directamente en Estambul a lo que era el Imperio Romano, ¿sí?, de Oriente. ¿Esto es legal tomar mate manejando? Tantas cosas son ilegales, como por ejemplo hablar en el celular y todas esas cosas, Matías, y otras cosas más que usted se debe imaginar, no son legales. Entonces, deje de fluir, let it flow, deje que fluya su imaginación y cree que vamos a hacer mates, Ilumimate, y queremos caer en Estambul, Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Imperio Romano de Oriente, la ex Constantinopla. Eso es Estambul. Divina. Nos vamos ahí a la Mezquita Azul y todo eso y caemos con los mates afuera. Lamentablemente las chicas se tienen que vestir de negro y con pollera porque no las dejan entrar, porque justamente
el señor Erdogan, que es bastante tiranuelo, parece ser, salió de un tratado hace menos de una semana contra la violencia contra la mujer, con lo cual no creo que las chicas quieran ir a Turquía. Pero más allá de eso, necesitamos plata para los pasajes que son bastante caros en Turkish, ¿sí? Supongamos. ¿Y a dónde recurrimos a sacar plata? Y a uno va a decir, che, ¿y si vamos a Yanni Bank Corporation, por ejemplo? Imagínese, Yanni, ¿sí? Al ICBC, que significa Industrial and Commercial Bank of China, o al Hong Kong Shanghai Bank Corporation, que es el HBC, o el que quieran, no importa, al Yanni Incorporated, ¿sí? Incorporated, supongamos. ¿Qué pasa? Si voy ahí, la entidad financiera es una entidad profesional que intermedia entre la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? Ahora, para ir ahí, yo ya sé que me ofrecen plata ahí. ¿Cuál es el producto, el activo que venden? Plata. El activo que venden ahí es plata. ¿Y esa plata cómo se capta? Se capta por intermediación. La captación de la plata o del dinero en el sistema de crédito bancario es por vía de captación indirecta, ¿sí? O por captación por intermediación. ¿Qué significa? Que la unidad supera... Claro, ahí vamos. Que esto es en términos económicos ya, ¿eh? Que la unidad superavitaria, que es el ahorrista, le presta la plata al banco, ahí aparece el primer segmento de la operación, y esas operaciones son todas operaciones de depósito. ¿Y cómo las vamos a denominar? Y vamos a hacer depósitos a la vista, depósito en plazo fijo, depósito en cuenta corriente, depósito en caja de ahorro. ¿Se entiende? Entonces, en esa figura, ahí es donde aparece la diferenciación en el mercado de crédito. El mercado de crédito, esa plata que a mí me están prestando se captó indirectamente o por intermediación, no es del banco, originada por el banco. Él se interpuso entre la unidad superavitaria ahorrista y la unidad deficitaria, que es el que demanda, en términos económicos, la oferta de dinero, que es la unidad superavitaria, se la ofrece al banco. ¿Para qué? Para que alguien que es la unidad deficitaria, nosotros que queremos hacer Illumimate en Turquía, vayamos a ir a pedir, no, acciones todavía no, Natielo, no nos adelantemos, porque las acciones ya es mercado de capitales. Ahora lo explico, ¿sí? No nos adelantemos, están todos con ánimo de aprender. Ustedes tienen el gen de la comercialidad en su cabecita. Quieren salir haciendo guita de acá, y me parece muy bien, pero primero aprobemos comercial, ¿sí? Después, todos los libros que quieran, me los piden, se los prestamos, no hay drama. Pero, tranquilo. Es más, si quieren hacer un curso de bolsa, pueden ir a Corriente y háganlo virtual al curso si quieren. Así que, hasta acá vamos. Es decir, ¿por qué decíamos que el mercado de créditos era de intermediación? Porque el artículo 1 de la 21.526 define a la entidad financiera como la entidad o la persona jurídica o de existencia ideal. No pueden ser personas bancos las personas físicas, primer punto. Solamente pueden actuar bajo dos formas societarias, que son la sociedad anónima o la sociedad cooperativa. No hay más, la ley no permite más que eso. Y ustedes van a decir, ¿cómo una cooperativa? Sí, porque de acuerdo a la ley... Banco Crédito, porque de acuerdo, exactamente, de acuerdo a la ley de cooperativas, la 20.337, la ley de cooperativas, el régimen que se aplica supletoriamente a las cooperativas es el de las sociedades anónimas. Por eso puede ser bajo esas dos formas solamente. Y además porque lo dice la ley de entidades financieras. ¿Estamos? No se preocupen, la semana que viene ya arrancamos con las normas de estructura y de coyuntura del sistema. Pero yo quiero que entiendan esto de la captación, ¿sí? Es decir, ¿a dónde recurro para buscar crédito? Al sujeto que es profesional, que tiene una lex mercatoria profesional que se llama entidad financiera, pero él la saca por intermediación. Por eso en esa primera faceta entre la unidad superavitaria y el banco, el rol del banco es pasivo. Por eso se paga una tasa pasiva por esa plata. ¿Por qué? Porque para el banco en su contabilidad es un pasivo tener esos clientes. Esos depósitos son un pasivo, por eso la tasa es pasiva. Ahora, automáticamente, una vez que recibió la plata es de él. Lo que tienen los depositantes son ahorros. Depositados ahí son créditos por ahorro.
ahorros. Ahora, como la plata es de él, porque el depósito es irregular, ¿qué hace? La presta. Y ahí aparece el crédito, como dice Clara Gess. ¿Sí? Y ahí ya el rol dejó de ser pasivo del banco. Por eso decíamos que es bifronte. Y pasó a ser activo, porque ahora él presta la guitita. ¿Se entiende? Y esa guitita que presta él, esa platita que nos presta a nosotros que somos pobretones, o queremos expandirnos, porque la necesitamos y no la tenemos, ¿sí? Somos la unidad deficitaria. En términos de microeconomía, ¿se acuerdan la micro? Eje cartesiano, cuadro cartesiano 1, 2, 3, 4, en el 1, ¿se acuerdan? La oferta y la demanda. La primera, la superavitaria, es la oferta y la deficitaria es la demanda de dinero. Entre los dos, ¿qué fijan? El valor del activo financiero, que es el dinero. ¿Estamos? ¿Cuánto vale el dinero? Entonces, eso después lo explicamos, no hay problema. ¿Hasta acá vamos? Entonces, cuando pasa esto, el sujeto ocupa un rol, pero ahora, cuando el banco me la presta, para el banco sale del pasivo la plata y pasa a ser un activo. Tiene deudores el banco. Entonces es una operación activa. Por eso, esas operaciones de préstamo, a las operaciones de préstamo se le llama operaciones activas. Entre la diferencia de la operación pasiva o de la tasa pasiva y de la operación activa o tasa activa, existe lo que se llama brecha o spread. Bien, Natielo, ¿cómo venís? No sé el término spread en términos de gap, de mind the gap, de la brecha. Esta es una brecha térmica, iba a decir, también térmica, porque cuesta bastante, ¿sí? Es una brecha técnica financiera, se llama spread. El spread más otras cositas son las ganancias del banco, ¿sí? Todo esto, el costo del dinero, como se denomina, se paga por vía de interés, que serían los intereses compensatorios. El interés lo fija el mercado siempre. Y vieron que ahora está de moda decir qué feo el neoliberalismo, qué feo la derecha y el capitalismo horrorosos. Bueno, yo lamento decirles que la Argentina siempre fue un país capitalista. Y nuestra Constitución lo refuerza en el artículo 42 cuando adquiere o ascribe a un sistema de política economía de mercado liberal. Después de afuera podemos salir a decir lo que quiera, para los muchachos que no dan los votos podemos salir a decir que somos todos troquistas, no hay problema. Pero lo cierto es que de lo jurídico es otra cuestión, ¿sí? Es eso. ¿Y qué significa eso? Significa que las tasas, y ahora explico lo de quién fija las tasas en principio las fija el mercado, pero como la actividad bancaria en la República Argentina es controlada por el Estado, lo cual está bien, no sé si controla bien, pero que la controle el Estado está bien, ¿sí? El Banco Central también es el que pone los límites a las tasas y establece el régimen de tasas. Después habrá que ver si son bancos mayoristas, bancos minoristas, bancos privados o bancos públicos. Pero no se asusten porque eso lo vamos a explicar cuando veamos la clase que viene, Bretton Woods, sistema capitalista o monetario internacional, cómo se fijan, pero cuando esto se explica en términos económicos, el costo de ese dinero se llama interés. Y ese interés no sale de la nada, se crea de algo y le da la maquinita, pero eso es otra cosa, esa es la base monetaria, la maquinita. La maquinita es base monetaria, que es otra cosa. La base monetaria es la suma de los depósitos en efectivo, del circulante en efectivo. Sí, Natielo M1. Oh, ¿cómo estás, Natielo? Explícalo vos, Natielo, ¿qué es la suma? M1 más M2 más M3, ¿sí? Explica lo que es la suma del circulante, más la suma de los depósitos a la vista, más la suma de los encajes, más la suma de los depósitos en plazo fijo. Todo eso es la base monetaria. Pero más allá de esa cuestión, lo que quiero decirles es que todo sale de una tasa. Y esa tasa, vamos a empezar a aprender lenguaje técnico. ¿Cuánto se fondean los préstamos? Cuando ustedes encuentran esa palabra de a cuánto se fondean, por algo les trasladé hoy 2 artículos del Cronista para que ustedes empiecen a tener en contacto, ¿qué? Contacto con la realidad jurídica comercial. Fíjense que ahí se hablaba de los derechos excepcionales de adelanto, ¿no?
que daba el Fondo Monetario. Eso es plata. Eso es plata. Pero más allá de eso, todo se fondea en base a una tasa. Cuando digo cómo se fondea, es, che, ¿y cuánto sale? Le sale al que me presta la plata a mí pedirla. Esa tasa sale de una tasa internacional que se conoce con el nombre del LIBOR. Se escribe L-I-B-O-R. Y es la sigla de una abreviatura que es London Interbank Best Offer Rate. La London Interbank Best Offer Rate, que es la LIBOR, es la tasa más barata que pagan los mejores clientes del mundo, ¿sí? Para que les presten plata. Estamos hablando que la LIBOR, búsquenla, pero debe estar en 1,4 anual. Por ahí debe andar. Si buscan cotización de la LIBOR hoy, no sé, no me fijé, pero si se fijan, para la clase que viene, ¿a cuánto está la LIBOR? Se escribe L-I-B-O-R, London, L. Interbank Best Offer Rate. Eso es lo que significa LIBOR. Se pronuncia LIBOR y se escribe LIBOR. Tasa LIBOR 1 por mes. Ay, la LIBOR de Matías Frontera, ¿cuánto está? 0,19 en 6 meses. Es un regalo. 0,19 en 6 meses, fíjense. Febrero 21 cerró 1.26. 1,26 enero. Febrero. Febrero. Aumentó de enero a febrero, aumentó 22. 0,22. 22. Bueno, fíjate. Entonces, eso es lo que sale de la tasa LIBOR. Ese sistema es el que vamos a ver como mercado de crédito. Lo que la doctora Natielo decía es otra cuestión que es, che, yo ya tengo mi capacidad de préstamo tomada. ¿Cómo se hace esa capacidad de préstamo? Obviamente, se toma el pasivo más el patrimonio neto y se lo voy a restar al activo y más o menos con una ecuación contable me voy viendo si puedo afrontar los nuevos compromisos. ¿Sí? Recuerden que nosotros habíamos dicho que activo era igual a pasivo más patrimonio neto. No se preocupen porque lo vuelvo a explicar la clase que viene porque todavía no arrancamos con la ecuación contable dinámica y estática. Pero si yo ya tengo vedada la posibilidad de las puertas al mercado de crédito porque los bancos ya no me prestan, ¿qué hago? ¿A dónde recurro? Ahí salgo del sistema tradicional y me meto en otro sistema, que es el mercado de capitales, cuya diferencia sustancial con el mercado de crédito es que en el mercado de capitales la captación es directa, no es por intermediación. Yo directamente decidimos formar una sociedad anónima de ahora 32, porque hay dos que se aburrieron o no les gustó lo de la LIBOR. Entonces, decidimos ampliar nuestras fronteras. Entonces, vamos a sacar plata. Bueno, necesitamos liquidez, el banco no nos da. No tenemos amigos que nos presten. ¿Qué hacemos? Recurrimos a una emisión de ONs. Entonces ahí recurrimos a la captación directa de ¿dónde? De la unidad superavitaria, la ahorrista. Ahora nosotros, ¿qué hicimos? Eliminamos el intermediario en el mercado de capitales. Captamos directamente nosotros como unidad deficitaria la plata de la unidad superavitaria. ¿Cómo? Mediante la emisión de ONs, obligaciones negociables, deuda pública, deuda privada, acciones, ¿sí? CDRs, ADRs, lo que quieran. Pero la captación es directa. ¿Y qué significa? Que vamos a recurrir al mercado de capitales, tanto al mercado primario como al mercado secundario. Pero eso no se asusten, porque lo vamos a ver en la segunda parte, si Dios y Sandrita quieren. Miren al nivel que le hemos puesto a Sandrita, ¿sí? Si Dios y Sandrita quieren, lo vemos en la segunda parte. ¿Hasta acá vamos? En ese contexto se inscribe, volvemos, en el mercado de créditos, como el banco es intermediario, se realizan básicamente 3 clases de operaciones bancarias. Esto que vamos a explicar ahora lo dice el maestro Joaquín Garrigues, un maestro de derecho, es un abogado español, que dice que las operaciones pueden ser activas, pasivas o neutras o de servicios en materia bancaria o mercado de crédito. Las activas, todas son porque el rol del banco es de prestamista. Entonces aparecen los denominados préstamos de consumo. ¿Qué préstamo de consumo conocen ustedes en el Código Civil y Comercial? El mutuo. El préstamo de consumo por antonomasia es el mutuo. ¿Y qué me prestan en el mutuo? Plata. Entonces el mutuo es una operación activa. ¿Y qué más? ¿Qué otra conocen? Esta la conocemos todos. Porque le damos al plástico la tarjeta de crédito.
La ley 25.065 es otra operación activa bancaria, por más que sea un contrato conexo. ¿Estamos? Y después aparecen anticipo bancario, apertura de crédito bancaria, descuento bancario, forfaiting. A ustedes les parece que esto era fácil, ¿sí? Cuando nos vamos, y ahora estoy desembocando en cuenta corriente, ¿eh? Cuando nos vamos a las pasivas, aparece el rol en donde el banco paga tasa pasiva porque los depositantes creen en él, ¿sí? Confían en él. Y acá hay una primera regla. Cuanto la tasa pasiva es más alta, más hay que desconfiarle al banco de que nos restituya los depósitos. Primera regla por excelencia que hay que tener, porque la tasa de interés es la que mide el riesgo de devolución y de cobranza. ¿Sí? Primer punto. Cuando a mí me dan la plata como banco, ¿qué hago? Pago una tasita pasiva, porque lo tengo en el pasivo. Obviamente va a ser menor a la activa. ¿Y cuáles son las operaciones que me generan a mí depósitos? Y son los depósitos bancarios. Depósito Entonces, a la esos vista, depósitos, plazo fijo, fondos ahí comunes. es donde aparecen las formas de depósito bancario, que son todas irregulares. Y son depósito bancario común, depósito bancario en caja de ahorro, que es a la vista, el plazo fijo, que es por plazo determinado, donde me saca me veda la posibilidad de retirar la plata, y la operación por antonomasia, que es pasiva, pero que es bifronte, y por eso quiero explicarla, es la cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria con el servicio de cheque y todo eso, ¿por qué? Porque empieza siendo una operación de depósito pasiva, pero puede terminar siendo una operación de crédito. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente bancaria, como dicen los italianos, el conto corriente Genera descubierto. es un contrato bifronte que si genera descubierto, es decir, cuando hay autorización para girar en descubierto, si hay acuerdo de descubierto, ese acuerdo de descubierto es una operación de crédito volcada dentro de la cuenta. Entonces, ahí puede arrojar saldo deudor. Y si arroja saldo deudor, la tasa que se paga es activa. Y si no pago eso, me cierran la tasa. Entonces, la cuenta corriente bancaria es una operación típica pasiva, pero puede ser activa. El Banco Central de la República Argentina la regula como una operación pasiva, ¿en dónde? En las OPASI. Por eso se llama OPASI, pero eso lo vamos a ver la clase que viene sobre lo que son las comunicaciones, las circulares, ¿sí? Para determinar cómo se cuenta esto en derecho bancario. Eso pasa con los cheques, ¿verdad? Claro, con los cheques pasa que hay que pagarlos. Los cheques son un instrumento, son un título de crédito que emergen pura y exclusivamente de la cuenta corriente bancaria. ¿Hasta acá vamos? Esta cuenta corriente bancaria es distinta a la conformación a la cuenta corriente mercantil. La clase que viene, porque ya son las 21:47 y veo caras de preocupación, de hambre, de fastidio, de ofuscación, y todos los adjetivos que puedan atribuírseles a una clase a las 21:47. La clase que viene, lean, por favor, contrato de cuenta corriente. Lo que no entiendan, me lo preguntan en la clase que viene, y ahí vamos a ver las 4 cuentas y ya seguimos con las normas de estructura y superestructura y vamos viendo otros contratos también. Espero que se haya entendido. Nos vemos la clase que viene. Vamos a ver también fondos comunes de inversión. No se preocupen. Fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, todo lo que ustedes están preocupados, los fondos FIMA, todo, pero todo. Es omnicomprensivo esto. Que les vaya bien. Gracias por haber escuchado. Buenas noches. Chao, buenas CEDIAR noches. también. Chao, profe. Gracias. CEDIAR también vamos a hacer. Hasta luego.